este reportaje es para los andahuaylinos. Para los andahuaylinos que estamos aquí en Andahuaylas, para los que están en el país y sobre todo para aquellos que están fuera, con el objeto de sensibilizarlos, informarles cuál es la realidad actual de nuestro río Chumbao, el otrora hermoso río en el cual se han inspirado canciones, las parejas se han conocido, se han enamorado y todo lo que pasa alrededor del río. La situación actual es preocupante y este es uno de los principales problemas de la ciudad de Andahuaylas, de todo el valle del Chumbao, que empieza en Joyahuacho, San Jerónimo, Andahuaylas, Talavera, Santa Rosa, Orjomayo. Más o menos son 14 kilómetros de recorrido del río. Entonces, amigos, estamos ahora aprovechando la visita de un profesional de destacadísima trayectoria y es reconocida a nivel internacional. Y para orgullo nuestro, él es andahuaylino, él es talaverino. Me estoy refiriendo al arquitecto Willy Ludeño Urquizo. Willy, buenos días. Buenos días, Marino. Bienvenido. Gracias por la Bienvenido invitación. a tu tierra, hombre. Gracias, Después de gracias. algunas lunas por acá. Gracias, Marino. Gracias. Willy, el objeto de este reportaje es dar a conocer a la audiencia del canal de televisión, de las redes, la situación actual de nuestro río Chumbao. Y tú, una persona técnica que se ha dedicado a esto con bastante civismo, con bastante cariño para su tierra, estamos acá y aprovechamos tu estadía para poder hacer este reportaje. Marino, muchas gracias por la invitación. Este es un momento muy especial, digamos, en la historia de Andahuaylas, porque la historia de las ciudades tiene puntos de quiebre, etapas que inician o terminan, y tal vez estamos viviendo una fase de crisis, espero no terminal, de la ciudad, porque lo que vemos no se necesita ser arquitecto, urbanista, planificador, para darnos cuenta que hay problemas gravísimos en la ciudad que si no se resuelven hoy simplemente pueden terminar en colapsando la viabilidad de la ciudad como ciudad. Correcto. Y en esa perspectiva, efectivamente, estamos en un lugar para mí entrañable, un lugar en el que desde niños, y estoy hablando de hace 50 años o 40 años, solíamos aprender a nadar. Claro. Hemos visto pescados en el río, Truchas, un ¿no? borde de sauces llorones, y era un lugar, como tú bien dijiste, bucólico, y que forma parte de la memoria emocional, de la memoria histórica de la ciudad y toda la población. No en vano el río Chumbao es el principal factor de identidad, no solo ambiental, paisajística, sino cultural. Como tú bien has hecho referencia, huaynos, poemas, canciones, y todas están dedicadas al río Chumbao de una u otra manera, ¿no? Y cuando vemos lo que estamos viendo ahora, en medio de una pestilencia casi insoportable, y viendo solo al costado, pues paisanos vendiendo, consumiendo, y es francamente penoso, es un cuadro que uno no podría imaginar sino mirando imágenes de las ciudades del siglo XIX o de la parte medieval de la historia de la humanidad, pero estamos en pleno siglo XXI y ver una situación como esta resulta francamente criticable y desde luego comprensible, porque todos sabemos a qué se debe. Claro. Descontrol, falta de una gobernanza prudente, transparente, no corrupta y de algún modo una capacidad también profesional de prever los problemas, ¿no? Pero bueno, las cosas están así y quería rememorar un poquito, de todas maneras, cuando hemos viajado por tierra generalmente afuera y hemos regresado, y cualquier visitante que se aproxima al Valle de Chumbao lo hace por esa parte alta, ¿no? Por viene de Chigmo, la quinta curvas, y de ahí uno ve una belleza, es un todo el Valle de Chumbao, ¿no? Es ¿no? inigualable. Sí. Sin embargo, en la medida que vamos descendiendo y nos vamos acercando, la realidad ya no es tan así, ¿no? Quiero un poco
como primicia del programa tuyo, anunciar la inminente aparición de un libro publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica, Claro. que resume el estudio que hemos hecho desde el año pasado y Justo. la propuesta. Y en ese Permíteme, permíteme, Willy, yo quería destacar ese detalle. O sea, un grupo de profesionales bajo tu liderazgo no se han quedado ahí en la Sí, pasividad sí. que la mayoría nos hemos contagiado. Ustedes han tomado la iniciativa, han hecho un trabajo y ese trabajo está ya por buen camino y eso es lo que Sí, quería destacar. sí. Yo sé que luego vamos a entrar en precisión en el trabajo, Ajá. pero hacía referencia al libro porque dentro del libro hay un capítulo que me permití escribir con un título que se llama Río Chumbao, Paraíso o Infierno. Ya. Y tiene que ver exactamente con lo que acabas de mencionar. Cuando uno está en la quinta, cuarta curva, lo que ve del Valle del Chumbao es un paisaje indescriptible, de un valor estético inigualable, que en el Perú y en una geografía tan especial como la nuestra no es tan frecuente encontrar esos encuadres de un verde en todos los matices que uno podría encontrar, y siempre para nosotros fue un motivo de orgullo, ¿no? Pero como señalas, el descenso literal al pie del observador, uno encuentra al final un infierno, porque pues hace años, décadas tal vez, ese verde era un verde de disfrute colectivo. Claro. Si bien habían propiedades privadas, pero apenas era una zanja, unos arbolitos, unas cabullas que separaban una propiedad de otra. Uno llegaba a la chacra, cogía níspero, cogía durazno y simplemente descansabas en la sombra del sauce llorón. Exacto, pero ese verde desbordante resulta que ahora está totalmente privatizado. Esa imagen de verde colectivo ya no es tanto porque es un verde privatizado. Y efectivamente cuando uno llega a la ciudad ya no tiene la posibilidad de discurrir por el campo, caminar libremente en la campiña, y la prueba es de esta zona del estadio, que era una pampa enorme donde toda la población solía recalar para jugar, descansar, divertirse, etc. Hoy en día está cercado y ya no hay espacio para los jóvenes o para las familias. Y mira, ¿no? por el otro lado, ¿no? Acá en la columna principal del puente que accesa a Talavera está un desfogue ahí de desagüe. Bueno, ¿no? tal vez este encuadre, Marino, es la prueba más fehaciente del desastre ambiental y de la crisis terminal que implica la situación actual del río Chumbao. A muchos no les gusta el término que utilizamos de que hoy el río ya no es un río, sino una gigantesca cloaca que infesta todo a su paso. Es la verdad. Y la prueba está aquí, como tú señalas, verdoso, además, matizado con una pestilencia enorme, es la realidad a lo largo de los 14 kilómetros del río Chumbao. Ayer estuve en Orjonmayo, por Sotomachay, y ver tal vez el último reducto de un paisaje casi entre comillas natural del río, con un río lleno de, conté, casi 25 llantas gigantes de tráiler tirados en el río como tal. Eso no es posible, o sea, eso no se puede admitir en un contexto como ese, ¿no? Entonces, la situación, yo creo que ya ha llegado a un punto en el que ya no tiene sentido remitirnos a la añoranza, al recuerdo, sino como un doctor empezar a operar. Claro. Y justamente de eso se trata, ¿no? Justamente, Willy, queríamos ahora ir al tema que ustedes no se han quedado solamente en un diagnóstico, que todos somos buenos médicos para hacer el diagnóstico y decir lo mal que nos encontramos. Sin embargo, ustedes han avanzado y han hecho un trabajo. ¿De qué se trata ese trabajo? Bueno, es como se han desarrollado en los últimos años en torno incluso al río Chumbao, una iniciativa más para sensibilizar a la población y a las autoridades, espero, en la urgencia de intervenir en el proceso de recuperación del río Chumbao. Aquí ya no se trata, como digo, de una especie de evocación romántica de un río que tenía una situación antes. Hoy. Aquí es un tema ya de supervivencia casi de la población. Sí. Es un tema de supervivencia ambiental. Esto es extremadamente crítico. Ahora, es verdad, el gran drama de las ciudades intermedias y menores del Ande peruano es que todos los ríos, llamemos urbanos, tienen casi las mismas características. Y claro,
los problemas de agua, desagüe, plantas de tratamiento en su inexistencia contribuyen a convertir el río en un canal en que de pronto recalan todos los desagües, todos los residuos y la basura. Con las particularidades, Willy, agregando que acá en el valle, en la cabecera de las cuencas, tenemos agua. Sin embargo, falta un adecuado manejo también de las aguas. Sí. O sea, falta incrementar la capacidad de represamiento de todos aquellos espejos de agua, luego canalizar, puesto que, quieras o no, en este valle todavía hay terrenos agrícolas. Exacto. Que están siendo regadas con este desagüe. Sí, todo se recircula y ya tenemos el cuadro que todos sabemos. En 1990, el famoso plan director de la provincia de Andahuaylas consideró al río Chumbao como un factor fundamental de regeneración de la ciudad. Y ya en ese momento se planteó el famoso parque lineal Hugo Pesce, recuerdo, que implicaba un proyecto de arborización en ambos bordes del río, crear una serie de espacios de disfrute colectivo, pero desde ese momento hasta hoy han habido 3 o 4 iniciativas, algunas fomentadas por la Municipalidad de Andahuaylas, pero todas ellas, como los planes, han quedado efectivamente en la carpeta o en estantes y no se ha hecho nada. Y incluso con los proyectos y planes de agua y desagüe para Andahuaylas. La pregunta es por qué es que en 30 años no hemos podido resolver ese problema. Hay problemas que no se resuelven porque son y benefician a alguien o a algunos. Claro. Hay gente que le interesa que nunca se resuelva este problema, tal cual, porque eso implica réditos, beneficios. No vamos a en este momento señalar en qué términos, pero que en 30 años no se puede resolver un problema que desde la ingeniería y la economía, ahora que hay, entre comillas, mucho dinero, eso resulta francamente inexplicable, si no es porque hay otras razones, digamos, oscuras por las cuales no se resuelve ese problema. Pero yo creo que estos grandes proyectos de regeneración urbana, como se han hecho en Medellín, en Corea del Sur, etcétera, no tiene que ver con una especie de despotismo ilustrado de un alcalde culto que de pronto entiende que este es un problema grave, sino finalmente es la conciencia de la población que debe empujar a las autoridades. Porque finalmente, un poco como veíamos en este caso del puente Manco Cápac, esta política de consenso o de negociación en el mejor sentido entre la ciudad, las autoridades y aquellos vecinos que ocuparon o no los bordes del río, me parece que puede ser ilustrativo y el camino a seguir. La familia Prado acaba de alguna manera ceder metros cuadrados de su terreno en beneficio de la ciudad, pero en realidad, Marino, al final, ¿quién va a terminar ganando? La familia Prado, porque eso se revalora. Porque se revalora el terreno, porque el paisaje, y si el río está absolutamente limpio, es un espacio de disfrute, niños caminando, jóvenes en bicicletas, familias caminando en la noche. Entonces, es el trabajo que ustedes han hecho. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Si los vecinos entienden que esa es una lógica, porque aquí esto no se hace solo porque hay unos saladerinos románticos que recuerdan cómo era. No, nada que ver. Tiene que ver con el futuro, claro, con la viabilidad social de una población como la andahuaylina que está viviendo en medio de la basura y la pestilencia y una cloaca abierta que recorre todo su cuerpo. Eso es ya una enfermedad terminal que no se puede tolerar. Y como tú dices, y este es uno de los objetos de transmitir y sensibilizar a la población, es ante la pasividad de las autoridades, el pueblo tiene derecho a exigir que se trabaje más. Sí. Que se trabaje y que se haga lo necesario, puesto que hay recursos, hay profesionales que pueden hacer el trabajo. Desde luego. Pero hay un pueblo que no está exigiendo. Entonces, acá, señores, tenemos que... Yo soy básicamente un educador y confío que aquí el problema central, entre otros, desde luego, es un tema de educación ciudadana. Desde la niñez, desde los jóvenes, estuvimos, Marino, contigo en el PIAS, en este colegio, y yo pregunté a los niños de cuarto o quinto año si querían jugar fútbol, ¿dónde podían ir? No habían espacios. Si querían pasear con la familia, con sus padres, ¿dónde podían recurrir? Tampoco tenían lugares para hacerlo. Entonces, no es posible que los jóvenes, en lugar de tener espacios de sociabilización, forma distinta de vivir. La principal escuela pública, querido Marino, es la ciudad. Correcto. La ciudad es la escuela, nuestra maestra, que debe enseñarnos a cómo vivir civilizadamente.
porque todos los días te encuentras con gente que no conoces y tienes que respetar que esa persona tiene derechos en la vereda, en la plaza. Si no entendemos eso es muy complicado. Yo confío en que estas cosas cambien y en ese propósito, el año pasado, la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú nos permitió formar un laboratorio de paisaje hídrico y tomamos como tema el río Chumbao. Este es un estudio que no pretende ser un plan, es básicamente un concepto, una filosofía de cómo a partir de esas ideas básicas uno podría tener, digamos, argumentos para una transformación sostenible del río Chumbao en términos paisajísticos. Sé que hay una discusión sobre el tema cuando dicen, pero aquí no puede haber ningún cambio en el río si primero no se arregla el desagüe y el agua. Es verdad, pero cuando tenemos un cuerpo enfermo hay que atacar por varios sitios al mismo tiempo. Nosotros no somos ingenieros sanitarios ni nada, pero tenemos un concepto y el libro en realidad lo que hace y el plan es formular eso, como dije, algunas ideas y algunos proyectos. Esta es más o menos la propuesta, ¿verdad? Esa es la propuesta, Río Chumbao, ideas para un nuevo paisaje. Y en realidad lo que consiste es considerar la cuenca o la microcuenca del río Chumbao como un sistema, como un ecosistema, en este momento absolutamente degradado, y hay que recuperar algunos arquitectos o colegas prefieren utilizar el término regenerar. A mí me interesa y me gusta más el término renaturalizar, es porque es en lo posible volver a su condición natural de cómo era antes, y en esa perspectiva el proyecto tiene como objetivo principal la rehidrificación de la cuenca, de la microcuenca del río Chumbao, por un lado, tratar de restituir las condiciones morfológicas del río en su historia casi natural, y en términos ya de proyectos este plan considera diversos subproyectos estratégicos, digamos, pero tal vez el principal proyecto es la conversión del río Chumbao en un gigantesco parque lineal, aprovechando la franja marginal, trabajando fundamentalmente un circuito de movilidad sostenible, peatonal y de ciclovía, de tal suerte que algún joven desde Chihuampata o desde Orjonmayo puede ir en una bicicleta hasta San Jerónimo por uno de los bordes, y alguna familia que quiera caminar tranquilos al borde del río pueda caminar igualmente. Iluminación nocturna para que se convierta en el principal espacio público de la ciudad, pauteado con en ciertos tramos con un equipamiento mínimo de información, baños, cultura, en fin. Y este proceso de recuperación de las condiciones hídricas de la microcuenca del río Chumbao implica también la recuperación de las antiguas acequias, que forman parte de la memoria urbana de la ciudad, y algunos puquiales, que también son parte de la historia hídrica de la ciudad, y pensamos de repente en parques puquiales, tal vez hay uno o dos que hay que identificar, un poco en la línea de los proyectos de la regeneración urbana en Medellín, de encontrar puntos estratégicos que regeneran como un trabajo de acupuntura urbana y que emanan una energía urbana interesante, y a partir de ahí se puede recuperar varias cosas. Específicamente hay 4 proyectos que considero importantes, pero que son en el trabajo formulado como proyectos modulares. Por ejemplo, la Gran Alameda Ferial. Hay quienes de pronto dicen que la feria de Andahuaylas tiene que desaparecer, porque hay que convertir eso en un gigantesco parque. Nosotros optamos por una fórmula más, digamos, intermedia, en el sentido realista. Claro. Que los domingos siga siendo una feria, y durante la semana una gran alameda cubierta con una arquitectura liviana, de cero intervención en huella de carbono, que permita mañana, tarde y noche el disfrute colectivo, espacios como pasa en Lima ahora, en muchos espacios como en el Paseo de la República, el Campo de Marte, jóvenes bailando en la noche, salen a caminar y practican sus deportes, y eso sería la Alameda. Pero ese
proyecto como módulo se puede replicar aquí, Claro. en esta franja que ya está con la feria de Talavera, por ejemplo. Entonces tiene ese espíritu de proyecto modular, una alameda ferial. Y ya el comercio de la feria debería ser evidentemente reorganizado, trabajado en otra perspectiva. Otro proyecto que tiene que ver con los hechos que se han producido en el río es la extracción irresponsable de materiales, piedra, arena, Claro, dejando una hay huella plantas ahí ambiental complicada. Sé que eso ya se ha prohibido y han quedado restos, hasta máquinas y todo, y con eso hemos propuesto lo que se llama todavía están trabajando. un parque de chancaderas, Claro. un poco aludiendo a Para que continúen también su trabajo. Exacto, pero convertido ya como un parque, ¿no? Como un parque que se puede utilizar de manera colectiva. El otro proyecto es un proyecto que tiene que ver con el parque productivo de Talavera. La población de Andahuaylas no tiene un parque. Esta idea de que antes salíamos a las pampas, eso tampoco existe, porque todo está privatizado. Los dueños tienen derecho ahora de cercar todos sus terrenos, y al cercarlos, Claro, respetando la faja marginal, ¿no? y un poco al cercar, de pronto los andahuaylinos han descubierto que no tienen un espacio donde caminar, no tienen un espacio del domingo para salir en la familia. Uno va a Pacucha, pasa exactamente lo mismo. Todos los restaurantes han terminado de parcelando y lotizando el borde de la laguna. No, es un desastre. Entonces, este parque público implica efectivamente un esfuerzo importante de las autoridades, porque fíjense, la ciudad no tiene dueños, finalmente. Si bien las parcelas tienen dueños, pero la ciudad, con sus calles, con el río, etcétera, como bien, no tiene dueño. ¿Quién es el dueño de Talavera? Nadie. Somos todos, de alguna manera. Y vuelvo a decir siempre lo que los catalanes solían decir, que el principal espacio público es la ciudad. Entonces, si las autoridades no entienden, porque la ley lo señala, que el bien público tiene que conciliarse con los intereses privados, un buen alcalde tiene que ser un árbitro, como un partido de fútbol, pero con la idea de que lo que importa es el bien público. Es el partido de fútbol, no el problema de la futbolista, por más estrella que sea. Es el fútbol, el equipo, como entidad pública. Pasa lo mismo en la ciudad. Y porque al final cualquier beneficio siempre va a terminar redundando y valorizando el bienestar privado también, ¿no? Como hemos visto en este ejemplo. Y esta es la idea del parque productivo de Talavera. Y bueno, esos son un poco los proyectos modulares que se están planteando. Escucharte realmente motiva, emociona y nos hace ver que sí es posible. En este trabajo participó también, apoyó el grupo de Opinión Chanca, ¿no? Bueno, esta es una iniciativa que tuvo la feliz convergencia de otras iniciativas y preocupación generalizada. Yo observo que cada vez hay más grupos, colectivos, jóvenes que están interesados en aportar en cómo recuperar el río Chumbao. Y en ese propósito nos encontramos desde la universidad con este laboratorio de paisajes hídricos que tuve a bien con el colega Luis Rodríguez y un equipo de exalumnos míos formarlo en enero del año pasado. Y el grupo Chanca, un grupo de destacados profesionales andahuaylinos, egresados de exalumnos del Juan Espinosa Medrano, que estuvieron aquí por sus 50 años y en una conversación entre ellos dijeron cómo aportamos a nuestra tierra, y también encontraron el punto de acuerdo que el principal acto que debería hacer es contribuir a cómo sensibilizar y proponer cosas para la recuperación del río Chumbao. Y en ese marco, efectivamente, la Pontificia Universidad Católica hizo el contacto con la Universidad Nacional José María Arguedas, con la Facultad de Ingeniería Ambiental, y tuvimos la fortuna de tener el apoyo de profesionales, jóvenes estudiantes de aquí de Andahuaylas, que nos permitieron hacer un levantamiento con drones de todas las secciones del río. Y lo que tenemos es un poco esto que va a salir publicado en el libro. Insisto, no es un plan profesional, porque para eso el municipio y las autoridades tienen que convocar a un concurso, de algún modo convocar a los mejores profesionales. Por suerte yo soy un académico, no ese es mi campo, ya es un tema de las autoridades, y eso ha permitido convertir este proyecto en un motivo de reflexión, de estudio básicamente, y de
de persuadir a todos a que podamos un poquito pensar el río de otra manera, ¿no? Qué bueno, Willy, han sido unos minutos de reconforte ahí para todos. Sabemos que no se han perdido todavía las esperanzas, hay mucho por hacer. Sí. Que esto sea una motivación tanto primero a la población para que despierte qué es lo que se puede hacer. Exacto. Y otro, sí. No, siempre pienso en un alegato de un maestro, para mí, Tomás Maldonado, uno pensador, urbanista, arquitecto, que decía que en este mundo de dificultades decir que uno es optimista es una manera de ser cínico, porque nadie puede ser optimista. Sí. Y tampoco dice, no podemos tener una visión nihilista, no creer en nada, de un pesimismo destructivo. Y él decía, hay que ser un pesimista constructivo. Es decir, pesimismo significa ver que esto es un desastre total, pero tener un espíritu constructivo, un espíritu de aportar, un espíritu de ver que es posible cambiar esta propositivo, asertivo, ¿no? Exactamente. Ahora, este mensaje también, Willy, con mayor porcentaje, con mayor peso, es para las autoridades. Alcaldes de Talavera, Andahuaylas, San Jerónimo, que por fortuna son de la misma línea política, igual que la del gobernador regional. Entonces, señores autoridades, señor alcalde provincial, ingeniero de Serna, insumos hay. Usted está al tanto de este trabajo, usted está informado y tenemos el compromiso suyo cuando fue candidato de que iba a hacer todo lo posible para sacar esto adelante. Es un reto, es un compromiso que usted tiene y acá está todo el pueblo para apoyarlo. Sí. Los profesionales, como dice aquel arquitecto Willy, los profesionales que integran ese grupo de opinión chanca, la mayoría son profesionales con vasta experiencia. Varios de ellos ya están incluso en la situación de cesantes, pero han tenido a su cargo megaproyectos que han favorecido a las ciudades como de Lima, por ejemplo, que han visto toda la recuperación del río Rímac. Y esto pues es la mínima parte comparando con ese megaproyecto. Entonces, tenemos profesionales que sí pueden trabajar y apoyar en esto. Obviamente que acá la responsabilidad es del líder. Y en este caso las autoridades tienen el liderazgo y tienen la responsabilidad para sacar adelante. Muchas gracias, sí. Sí, un minuto final. Miren, aquí nadie está buscando trabajo. Mis colegas, mis amigos del grupo Chanca, todos, no quiero decir que viven una jubilación feliz, pero estoy totalmente seguro que ninguno de ellos tiene un propósito crematístico de colarse por los intersticios. No, en absoluto. Y yo no necesito de participar en proyectos. Mi actitud es ser educador, desarrollar un pensamiento crítico, formular filosofías de cómo transformar mejor la ciudad, y por eso estoy aquí. Muchas gracias, Willy. Nuevamente. Gracias. Amigos, gracias, Marino. Muchas gracias por estos minutos que espero sean el motivo, que sean de repente el aguijón para despertar, tanto como población, como sociedad, y también renovar el compromiso de las autoridades. Aquí esta es una tarea pendiente, que se puede hacer, que en otros lugares lo han hecho, y han salido, la verdad, grandes cosas. Se ha potenciado el turismo, se ha consolidado la armonía entre la sociedad de la población, es más atractivo para el turismo. Tenemos la gran oportunidad de ser modelos aquí en el Perú. Conociendo la laboriosidad del andahuaylino, estamos seguros que están llanos a participar bajo un liderazgo adecuado. No es crítica, señores. Esta es una manera de decirles, hay que hacerlo. Hay mucho por hacer. La población tiene las ganas, tiene la experiencia de trabajar. Vayamos por ese camino. Muchas gracias. Gracias.